Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente, mis hermanos, con el Salmo, una oración, la primera lectura y el Santo Evangelio. Y pues en este día, mis hermanos, yo les invito a que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón y todo nuestro ser a la palabra de Dios, porque es importante, mis hermanos, que alabemos al Señor a través de las lecturas, ¿verdad? Que siempre nos gocemos al leer su palabra y que la pongamos en práctica. Es muy importante eso, que la pongamos en práctica, porque solamente leerla y eso es todo, pues eso no nos va a servir. Así es que es muy importante que la interioricemos en nuestro corazón y la plasmemos muy dentro, ¿verdad? Para que la palabra de Dios dé frutos en cada uno de nosotros. Primeramente, mis hermanos, pues voy a compartirles el Salmo, y el Salmo es el número 83 y dice así, si gusta repetir después de mí: qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es tu morada, pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. Bendito sea, Señor, en este día. Realmente, qué agradable, Señor, es tenerte presente en nuestras vidas. Qué agradable, Señor, es que tú estés siempre acompañándonos, es que sintamos, Señor, que tú estás a la par nuestra, Señor, para ayudarnos. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por darnos vida cada día. Gracias porque tenemos, Señor, todavía en nuestra mente la conciencia, y aún, Señor, sabemos que podemos confiar en ti, mi Señor, que podemos confiar en ti, mi Señor. Te pido por todos aquellos que aún, Señor, no confían en tu gran misericordia. Tú, Señor, que eres bueno, ayúdales, ponles en su mente que solamente en ti van a encontrar tus favores, que solamente en ti, Señor, van a encontrar todo aquello que ellos necesitan para seguir viviendo, Señor. Fuera de ti, Señor, no tendremos nada. Fuera de ti, mi Señor, solamente vamos a encontrar problemas, dificultades y todo aquello, Señor, que nos va a hacer sufrir. Por eso, mi Señor, te pedimos que seas tú quien nos siga guiando y nos siga llevando de su mano, y seas tú, mi Señor, quien nos instruya en tu palabra. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue instruyendo nuestras mentes y nuestros corazones. Sigue entrando en nuestro ser para ser cada vez más, bendito Espíritu, llenos de tu Espíritu, para transmitir esa palabra de Dios a todos nuestros hermanos. Sé tú, bendito Espíritu, quien nos transmita el mensaje cada día, para que nuestros hermanos también, al igual que cada uno de nosotros, viva enseñando a otros hermanos la palabra y el mensaje de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran bondad, por siempre darnos la fe y la confianza que cada uno de nosotros necesita para seguir adelante. Que en medio de cualquier dificultad sabemos que tú, bendito Espíritu, estás entre nosotros. Mamita María, te pido intercedas, te pido que siempre nos acompañes, que siempre nos des ese amor de madre que solamente en ti podemos sentir, que al igual que tú, Madre Santísima, vivamos para nuestro Señor, que así como tú dijiste sí al plan de nuestro Dios, también nosotros nos comportemos del mismo modo ante el Señor. Gracias, Madre del Cielo, por interceder por nuestras intenciones, por todas nuestras necesidades y por todo aquello que solamente en ti podemos confiar que lo llevarás ante nuestro Dios. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de recitar este bello salmo y de hacer esta oración, voy a compartirles la primera lectura, que la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 22 al 23, y luego nos brincamos
al 27 y leemos hasta el 30. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de la bendición del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo he construido? Pero ciertamente atenderás las oraciones de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré allí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros como católicos o de cualquier iglesia a la que nosotros correspondamos, es muy importante que vayamos ante nuestro Dios a darle gracias y a pedirle de sus favores. Claramente lo dice aquí en esta lectura. Desde en aquel tiempo, fíjense nada más, la palabra de Dios nos dice que Salomón, cuando construyó este templo, cuando ya estuvo terminado, hizo esta oración ante Dios, y la mayoría del pueblo se encontraba allí escuchando, ¿verdad?, la oración de Salomón. Y Salomón le pedía a Dios que cuando él fuera a esa casa de oración, escuchara sus clamores, escuchara lo que él le pedía. Recordemos, mis hermanos, que este lugar que Salomón hizo era incluso para llevar los sacrificios que el pueblo de Israel llevaba para el perdón de sus pecados. Pero también dice muy claramente que es una casa de oración. La casa de oración es para ir a pedir a Dios, es para ir a arrodillarnos o postrarnos ante Él de la forma que nosotros más necesitemos. Dios va a ver nuestros corazones. Él conoce nuestro interior. Él conoce lo que muy dentro de nosotros tenemos o llevamos para ayudarnos en esa dificultad. Por eso también Salomón pide al Señor que en su oración escuche también a este pueblo de Israel, que cuando ellos le fallen y Él los castigue y los lleve muy lejos de ese país, si ellos van y se acercan, van y oran ante Él, los perdone y vuelva a confortarlos, los vuelva a su país. Nosotros, cuando tenemos un problema, es muy fácil decir una oración ante Dios. Es muy fácil en nuestro interior pedirle a Dios que nos haga un favor. Pero es mucho más importante que vayamos al templo, allí donde Él está, allí donde Él se encuentra, su morada, donde Él está día y noche, para que nosotros vayamos a esa casa, o sea, al templo, y pedirle de su perdón y pedirle de sus favores. Eso es mucho más mejor que hacer una oración en nuestro interior. Sabemos que Dios está en todas partes, pero si nosotros hacemos el sacrificio de ir ante Él, de ir a esa casa de oración, a ese templo, entonces Dios va a ver que nosotros sí en realidad necesitamos de sus favores. Claro que si no nos encontramos cerca de un templo, si no nos encontramos cerca de una ciudad, por decirlo así, andamos en un bosque, andamos en un lugar que estamos perdidos, pidámosle a Dios en ese momento, pero abramos el corazón. Claro que Dios nos va a escuchar, porque Dios está en todas partes. Pero recordando, mis hermanos, que si un día el Señor, después de que estamos perdidos, después de que estamos en un lugar donde no estamos cerca del templo,
Ya que nos salve de ese lugar, entonces ir al templo y darle gracias porque nos ha salvado. Nos ha sacado de ese abismo, de ese lugar donde estábamos perdidos. Entonces, es muy importantísimo que nos acerquemos a Dios y no nos olvidemos de que en Él, solamente en Él, encontraremos sus favores. Salomón, cuando él oraba ante el Señor, cuando ya estuvo terminado el templo, todos los israelitas, llenos de gozo, llenos de felicidad, porque había un lugar donde ir y tener ese encuentro con Dios, pues obviamente que ese pueblo iba a estar feliz. Y luego era un templo muy grandísimo, muy magnífico, como dice la palabra de Dios. Claro que en esta lectura que les leí yo hoy este día, no nos dice eso. Pero si ustedes leen todo este libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, encontraremos cómo Dios permitió que este templo fuera construido. Porque en primer lugar, como le dice Salomón al Señor, ¿qué lugar aquí en la tierra le podemos construir nosotros a Dios? Si en realidad el Señor es dueño de todo. Él es dueño inclusive de nuestras vidas. Así es que ¿qué le podemos construir nosotros a Dios? Nada. Él es el dueño de todo. Sin embargo, Él permitió que este Salomón, junto con el rey David, construyeran este templo. Recordando, mis hermanos, que el rey David le ayudó a su hijo en esta construcción. Le dio muchos bienes para que él pudiera llevar a cabo ese trabajo del templo. Entonces, los templos, mis hermanos, se hacen a veces con muchos sacrificios, y hay muchos templos que se construyen con la ayuda de gente muy rica, y a veces los templos, a veces ni siquiera quieren los dueños de los templos que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque son dueños de ellos, se adueñan de los lugares que ellos mismos han mandado construir. En este caso no. Salomón mandó hacer ese templo para que todo el mundo fuera y le diera gracias a Dios, se acercaran y le pidieran sus favores. Nosotros también contribuimos o hemos contribuido para los templos. Las contribuciones que nosotros hacemos para que los templos estén siempre bellos tiene que salirnos del corazón, que demos contribuciones a la iglesia para que esos templos se mantengan en pie. De lo contrario, tarde que temprano, mis hermanos, estos templos van a tener que cerrar. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer de nosotros? Vamos a buscar de Dios ¿en dónde? Claro que como dice la palabra de Dios, Dios está donde quiera, pero es mucho mejor tener un lugar santo donde todos nos congreguemos para hablar de Dios, para escuchar de su palabra y para cantarle alabanzas. Eso es lo mejor, que nosotros como católicos cristianos nos acerquemos a Dios. Acerquémonos, no tengamos miedo, démosle gracias al Señor por todos los favores que nos ha hecho, y al igual que Salomón, pidámosle por el pueblo, por la nación completa donde nosotros vivimos, y pidamos también por los gobernantes para que los gobiernos trabajen de acuerdo a la ley del Señor, no al modo que a ellos más les convenga, sino al modo del Señor. ¿Cómo a Dios le gustaría que los gobernantes gobernaran estas tierras, estos lugares donde nosotros vivimos? Pidámosle a Dios todo eso y el mundo cambiará, mis hermanos. Pero si no hacemos nada, si siempre estamos nada más esperando, no va a suceder nada en nuestras vidas. Es mejor pedirle a Dios que Él arregle las cosas, entregarle todo en sus benditas manos, y Él va a hacernos el favor, ¿verdad, mis hermanos? Porque Él no nos niega nada. Él siempre está allí para ayudarnos y está para escucharnos. Claro está que este lugar santo es para eso. Ese templo es para ir y darle gracias, es para ir y hacer oración, es para ir a misa, hacer y llevar nuestros sacrificios ante Dios, de todo con mucho amor. Que el Señor se sienta feliz por lo que nosotros realmente estamos llevando a cabo. No que solamente llevamos nuestras ofrendas para que la gente vea que sí damos. No, eso no importa. Si usted está dando al templo para que los demás se den cuenta, eso de nada le va a servir. Nos va a servir cuando el corazón nos sale dar lo que damos. Y cuando damos así, Dios nos bendice grandemente, mis hermanos.
En nuestros hogares nunca nos va a faltar absolutamente nada, siempre y cuando tengamos la fe y la confianza en nuestro Señor, que todo esto que sucede solamente es por pura gracia de Dios. Fuera de Dios no podemos conseguir nada. Fuera de Dios no tendremos ni conseguiremos nunca sus favores. Así es que, hermanos, acerquémonos a Él, démosle gracias y seamos muy agradecidos con nuestro Dios. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar para compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Dios está cerca de ti, más cerca de ti que tú mismo. Levanta tu mirada y lo encontrarás. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, mi guardián. Bien, mis hermanos, pues ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corban, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ¿qué les quiso aquí decir Jesús a los fariseos y a los escribas? Que ellos solamente siguen tradiciones de hombres, siguen mandatos que ellos mismos se imponían y les imponían a la gente. Eso de purificarse no es tan importante como le dice Jesús a los fariseos. ¿Cómo es posible, le dicen ellos a Jesús, que tus discípulos estén comiendo sin antes lavarse las manos? Cuando nosotros andamos en el campo o cuando andamos por allá en el bosque, que no hay donde lavarnos las manos, entonces no vamos a poder comer por el simple hecho de que tenemos que seguir una tradición de hombres. Fíjense nada más. Ni siquiera era un mandato que Dios había impuesto a esta gente. Ellos se preocupaban porque todos sus utensilios, las jarras, las ollas y todas aquellas cosas que ellos utilizaban para comer, tenían que lavarse antes de todo. Claro que hoy en la actualidad todo eso se tiene que lavar porque vivimos entre lo sucio. Vivimos en un mundo donde hay muchas enfermedades últimamente. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, como les dice Jesús, eso en realidad no es tan importante. Lo importante es que sus corazones estén abiertos y limpios ante Dios. Jesús conocía los interiores de estas personas. Conocía a los fariseos y conocía a los escribas. Conocía a todos esos grupos que estaban siempre en su contra. Y muchas de las reglas que ellos imponían al pueblo eran reglas que ellos mismos hacían. Ni siquiera eran reglas venidas en las escrituras de Dios, en aquellas piedras que Dios le había dado a Moisés para que ellos siguieran esas reglas. Ni siquiera estaban o se encontraban allí. Pero ellos sí, ponían muchas reglas para que el pueblo las siguiera. Y Jesús conocía todo eso, por eso se los echó en cara. Les dice que ellos anulan un mandamiento mucho más importante que todos esos que les están imponiendo a las personas. El mandamiento que Dios le dio a Moisés era este, de que todo aquel que hiciera mal o que hiciera un daño a su padre o a su madre, era reo de muerte, tenía que morir. Y estos hombres anulaban ese mandamiento grandísimo que era ayudar a sus padres. Jesús se los dice claramente en sus caras para que ellos hagan conciencia del mal que están causando. Les dice: ustedes se reservan un dinero o se reservan cualquier otra cosa para llevarla al templo y les dicen a sus padres: aquello con que te podría ayudar, ya no puedo ayudarte con ello porque ya está reservado para el templo. Ustedes están anulando el mandamiento más grande y ustedes en ese caso serían reos de muerte. Fíjense nada más lo que les está echando en cara a Jesús a estos fariseos y escribas. Es una realidad, mis hermanos. Nosotros no podemos dar las cosas al templo con las que les podríamos ayudar a nuestros padres. Claro que si tenemos lo suficiente y siempre hemos dado el diezmo para el templo, eso es muy importante que lo hagamos. Pero si usted no tiene un empleo, si usted no tiene con qué mantenerse usted mismo y le niega a sus padres un poco de comida, solamente por el hecho de que aquello lo va a dar al templo, pues mismo Dios se enojaría con usted. Porque lo más importante es eso, de que nos acordemos que tenemos unos padres que nos trajeron al mundo y que nos dieron la vida, y ahora a nosotros nos corresponde ayudarles a ellos. No olvidemos, mis hermanos, que es un mandato de Dios el que sigamos ayudando a nuestros padres.
el que también ellos vivan en paz, tengan un alimento, tengan un hogar, porque muchas de las veces, mis hermanos, nuestros padres ya están muy viejitos y ya no pueden trabajar, ya no pueden hacer muchas cosas por su cuenta, y por el simple hecho de que nosotros tenemos que ayudar al templo, ¿ya no los vamos a ayudar a ellos? Pensemos muy claramente en este evangelio de hoy día, interioricémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón y veamos en qué estamos mal, porque es una gran realidad. Hay veces que nos importan más otras cosas que nuestra propia familia, y eso no está bien, eso no está absolutamente nada bien, mis hermanos, porque Dios nos da lo suficiente para ayudar al templo, pero también para ayudar a nuestros padres. Y cuando no tenemos lo suficiente, entonces sí, el Señor nos perdonará. Pero si usted tiene un empleo y en ese empleo le va muy bien, tiene que reservarse una parte para el templo y una parte para sus padres, una parte para sus hijos y una parte para usted. Para todo da Dios. No digamos que Dios es ingrato y que no nos da lo suficiente, porque Él nos tiene siempre a manos llenas. Y aquella persona que no tiene lo suficiente es porque no se acerca a Dios, es porque no le ha pedido constantemente al Señor. Los santos, las personas que entregaban totalmente su vida a Dios en aquel tiempo, todos los que han llegado a la santidad, llegaron a la santidad por eso, porque ellos no se reservaban nada para ellos. Vivían muy humildemente, con muy poca comida, pero eso sí, le daban a los demás todo lo que necesitaban. Por eso ellos llegaron a la santidad y Dios les ayudaba en todas sus necesidades. Cuando ellos oraban ante Dios para pedirle que les ayudara, Dios llegaba en su socorro. Así es con nosotros. Y no nos preocupemos tanto de andar siempre bien bañados, de tener siempre nuestro hogar bien limpiecito, nuestros carros, todo aquello que nosotros utilizamos, traerlo siempre impecable, ¿verdad, mis hermanos? Porque si nuestra alma está toda sucia, a nosotros de nada nos sirve. Hay muchas personas que se la pasan limpiando sus coches, limpiando sus casas, quieren tener tan impecable, pero su alma está muy sucia. Veamos cómo estamos nosotros también, cómo hemos vivido nosotros hasta el día de hoy. ¿Le estamos agradando a Dios con lo que hacemos? ¿Qué nos diría Jesús si tuviéramos un encuentro con Él en este momento, al igual que los fariseos? ¿Qué le diríamos a Él? ¿Tenemos limpia nuestra alma? ¿Somos buenos con nuestros padres? ¿Cuidamos de nuestros hijos? ¿Cómo somos? En realidad, mis hermanos, todo esto es muy importante. Dios lo ve importante porque si vivimos así, somos agradables ante sus ojos. Pero cuando vivimos de otra manera, hipócritamente, ayudamos a los demás, de nada nos va a servir. Pues en este momento, mis hermanos, yo les pido que hagamos una oración, le pidamos a Dios para que nos haga personas de bien y nos ayude Él a ser constantes en su amor, que le busquemos de todo corazón y al igual que en la primera lectura, así como Salomón buscaba a Dios para pedirle en ese templo que le ayudara a él y ayudara a su pueblo, también nosotros pidamos en esta oración por el pueblo, por las personas que nos rodean y por todo el mundo, porque es muy importante que pidamos por todo el mundo. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias por haberme permitido, Señor, primeramente, compartir este mensaje con mis hermanos. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la solución a nuestros problemas. En ti encontramos la ayuda que necesitamos. Y en este día, mi Señor, te pido por el mundo entero, Señor. Te pido por los países que no tienen recursos, por los países que viven muy pobremente, pero que sienten un gran amor por ti, Señor, y que en sus oraciones siempre te buscan para que tú les ayudes, mi Señor, para que tú les des y les brindes ese amor que solamente puede venir de ti, Señor. No permitas, mi Señor, que haya tantas personas pobres, que haya tantos países que no tienen los recursos para vivir, que no tienen los recursos, Señor, para seguir caminando, para seguir ofreciendo esos sacrificios
y todas esas ofrendas, Señor, que tú te mereces. Que hagamos, Señor, un pacto contigo todos los días y que vivamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, gracias por ser tú esa luz que nuestro ser necesita. Que siempre abras nuestros caminos, que por muy oscuros que se encuentren, Espíritu Santo, tú los alumbras. Tú siempre buscas el lugar más perfecto para que nosotros vayamos libremente caminando y enseñando. Ayúdanos a tener entendimiento, bendito Espíritu, de la palabra de Dios. Que reconozcamos que en Dios vamos a encontrar todos los favores y que tú, bendito Espíritu, vas a ayudarnos en ello. Vas a darnos la fuerza, la fortaleza que nuestro ser necesita para seguir adelante y no tropezar, bendito Espíritu. Porque siendo tú la luz, siendo tú la fuerza, siendo tú todo lo que una persona necesita, podremos llegar a buen puerto. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu gran bondad. Madre Santísima, te agradezco muchísimo también, Madre del Cielo, por seguir intercediendo, por seguir llevando nuestras intenciones ante nuestro Dios, seguir llevando todas nuestras necesidades ante Él. Te pido, Mamita María, por todos nuestros enfermos, por todas las personas que aún no han sido sanadas del COVID, para que sean sanados, sean liberados de esa enfermedad tan terrible. Y por aquellas personas, Mamita María, que tienen un cáncer o que tienen cualquier otra enfermedad que solamente con tu intercesión podemos nosotros arrancar un favor a nuestro Dios. Y si ya es tiempo de que vayamos ante su presencia, nos ayudes también en ello, Madre del Cielo. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por estar siempre escuchando de la palabra de Dios. Que a través de estos servidores cada día ustedes aprendan un poco. Claro que no somos muy instruidos, ¿verdad, mis hermanos? No tenemos muchas palabras como muchos otros estudiados que conocen bien las palabras. Pero si ustedes a través de estos servidores escuchan algo y les da gozo lo que a través de esta radio les transmitimos, si ustedes se gozan en ello, mis hermanos, qué bueno. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí siempre escuchando de su palabra. Y le doy gracias a Dios, mis hermanos, de que haya personas que también vayan transmitiendo el mensaje a más hermanos y hermanas que se encuentran por ahí. No se calle, enseñe de lo poco que usted sabe, porque todo esto va a servir para cuando lleguemos ante la presencia de Dios. Que Él, cuando nos pregunte qué hicimos por su evangelio, qué hicimos por llevar más almas, pues entonces Dios se va a alegrar y nos va a llevar a un buen lugar. Correspondámosle a Dios, mis hermanos, llevando su palabra, llevando la buena nueva a donde quiera que vayamos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.